En este mes de la Biblia, en septiembre, la Iglesia ha organizado esta serie de conferencias, que yo no soy el único, sino que después los mismos que vienen tienen otro encuentro también. No sé si lo han tenido antes, pero a nosotros nos toca iniciar con estas preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son sus orígenes? Allí puedo ver lo que está acá. ¡Qué perfecto! Muy bien. Y no sé si vamos a poder responder todas estas, pero vamos a ir respondiendo de a poco, porque son preguntas tan elementales y a la vez tan profundas, que vieron que lo simple muchas veces es lo más difícil de responder. Lo más complicado tiene sus argumentos lógicos, y en esto pasa un poco lo mismo. Pero en la primera pregunta me dio una pista enorme. No sé quién es el creativo aquí, que hizo o copió este diseño, que lo vi en la publicidad de WhatsApp, al menos. Ahí, muy bien, felicitaciones. Pero me encantó porque dice, ¿qué es la Biblia? Muy bien, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia, no? Es podemos decir, por supuesto, la primera expresión que nos sale es la palabra de Dios, es verdad, pero ¿cómo palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Me encantó esta imagen porque está el libro abierto, un texto que no es en otro idioma, yo me fijé ahí, hice el zoom para abrir, no sé qué es, pero hay una corona, como una especie de corona de espinas allí, que está iluminada por la propia Biblia y hace una sombra de un corazón. ¡Wow! Dije yo. Si alguien puede, un ilustrador, ¿cómo nos ayudan las imágenes? Un ilustrador, comunicar, me encantó a mí. Por supuesto que hay otros elementos, pero ahí está. El centro de la Biblia tiene que ver con Jesús, su obra en la cruz, con Cristo, como cantamos recién. Y su amor por nosotros, su humanidad, su muerte, que nos da salvación. ¿Y por qué lo hace? Por puro amor, por pura gracia. Un autor, recuerdo hace algunos años haber leído, ¿cuál es la causa de la muerte de Jesús? A ver, que un médico analice cuál es la causa de la muerte. Y él responde, murió por puro amor. La causa de la muerte fue por empatía, porque se identificó tanto con nosotros los seres humanos que dio su vida. Y me encantó esa aproximación al corazón. Y de alguna manera, si hay un mensaje de la Biblia, es que Dios nos ama. Si la Biblia tiene un mensaje que darnos, es Dios nos ama. Pero no solamente nos ama a nosotros, ama a mi familia, me ama a mí, sino que ama a todos. Nada escapa fuera del abrazo del amor de Dios. Ningún pueblo, ninguna comunidad, ningún lugar del mundo y de su historia escapan a ese Cristo y a ese mensaje que tiene para la humanidad. Entonces, la primera pregunta, aparte de las respuestas que nos salen automáticamente porque son verdad y nos aprendimos, es un elemento, una forma de decir de Dios que nos ama. O sea, una manera de decir de Dios a nosotros que nos ama y que nos ama entrañablemente. Y todo el mensaje de la Biblia apunta hacia Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Nuevo, bueno, nos cuenta su historia y la historia de la iglesia primitiva, pero cuando van escribiendo Hechos, las cartas de Pablo hacen referencia a Jesús. Y el Antiguo Testamento también hace referencia a ese Mesías que se espera, que es la Biblia. Pero cuando pensamos, bueno, ¿qué imagen se nos viene? Cuando decimos Biblia, claro, el primero, por supuesto, es esta imagen, la imagen del libro. Este es un libro que tiene páginas, tiene papel blanco, tinta y
no solamente un libro, sino una colección de libros. Todos saben, yo no voy a reiterarme en esas cosas que todos sabemos, pero una colección de libros por los cuales llegó a formarse la Biblia. Esta es una imagen, pero también podría llegarnos esta otra imagen, que está acá al lado, ahí al lado. Yo tengo acá también mi celular. Los jóvenes son expertos en esto. Y lo manejan mucho mejor que nosotros. ¿Pero por qué? Porque muestro esto como una alternativa al pensamiento de pensar en la Biblia. Y porque se ha metido en nuestro pensamiento de tal manera que ahora cuando hablamos de Biblia y decimos a la comunidad, bueno, leamos la Biblia, algunos sacan el libro y otros sacan el celular, ¿verdad? Y bueno, pero si hubiésemos hecho esta pregunta 20 años atrás solamente, nadie hubiese pensado en esa imagen. 20 años atrás. Porque recién en el 2007 fue creada la aplicación y en 2008 fue subida. 2008, menos de 20 años. ¿Y cómo se metió? Se metió de tal manera. Pero acá en el celular, ojo, ya no tengo un solo texto como tengo acá, una traducción. Sino que tengo, la aplicación más usada, el YouVersion, tiene 1.300 traducciones de la Biblia. 1.300. 1.300 idiomas y casi 2.600 traducciones. ¿Por qué la distinción? Porque un idioma puede tener más de una traducción. El idioma español, por ejemplo, nosotros tenemos varias traducciones. En inglés también, en alemán también, holandés también, portugués, por supuesto que también. Hay idiomas que solamente tienen una sola traducción de la Biblia, una única Biblia. Por eso es la diferencia. Pero allí está como artefacto que se ha metido en nuestra mente y también cuando aparece posicionado allí cuando pensamos ahora en Biblia. Entonces podríamos decir que coexisten en este tiempo al menos. No sabemos lo que pasa a futuro, pero sí vamos a buscar lo que pasó antes, con algunos elementos de algunos formatos en los cuales fue soportado el texto bíblico. Y también ya hemos mencionado la cantidad de idiomas que puedo tener o que podés tener vos o usted allí en el celular. 1.300 idiomas, o sea que si querés aprender portugués, ahí tenés bien portugués, si querés aprender inglés, o coreano, ahí podés también tener un devocional en el idioma que manejes, ¿verdad? Entonces vamos a pensar un poquito, juntos así, en estos dos grandes mundos, dos grandes caminos, dos grandes enfoques de la historia, que es texto, vamos a llamar, y formato. El formato es esto. El texto es el contenido y cómo está escrito. ¿De acuerdo? Texto y formato. Ahora bien, esta Biblia que nosotros tenemos, como ningún otro libro en la historia de la humanidad, ha sido cuestionada. Sus lectores discriminados, ignorados, hasta incluso perseguidos, prohibidos y asesinados. La propia Biblia ha sufrido ese camino. Ha habido en la humanidad tiempos de bonanza, donde la Biblia pudo circular, y otros tiempos de adversidad. El texto bíblico ha vivido eso. En Córdoba tenemos una historia interesante y triste, porque hubo 2 quemas de Biblias en Córdoba, ciudad. 2 quemas. 1826, la primera, documentada por el doctor Arnoldo Cancline, el historiador, cuando habla de los primeros que vinieron desde de Inglaterra trayendo Biblias.
Ahí está. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien allá? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Este hombre estuvo, feliz con su cargamento, vino en burro a la siesta cordobesa, que era una aldea en ese momento, y feliz porque había logrado distribuir, creo que su carga eran, algunos dicen 12 Biblias y otros 20 Biblias, pero no es una carga de una gran cantidad, pero una carga importante para la época. Y entonces la distribuyó, y la gente se lo aceptó, y después fueron otros, le quitaron esas Biblias y las hicieron desaparecer. Algunos hablan de quemadas y otros hablan de destruidas. No está claro porque eso se hace de manera oculta. Después, el otro hecho que podríamos citar en el ya contemporáneo a nosotros, en la época militar, también fueron quemados libros por orden en el 1979. Y allí había, todos los libros que tenían un carácter así, que una literatura socialista o comunista, todos, entre ellos una Biblia, la Biblia latinoamericana. Entre esos libros, también una Biblia. Yo en el tiempo de juventud, en un tiempo buscaba esa Biblia y había desaparecido de las librerías era una Biblia católica, había desaparecido de las librerías y no entendía por qué. Y preguntaba así inocentemente a la gente que vendía, no llega. No sé, o nadie sabía, o es una información reservada, pero la quema sí está documentada, porque el Canal 12, uno puede googlear y pone quema de libros en Córdoba y sale, hasta los videos todavía están documentadas. Pero esta Biblia, amada y perseguida, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto impacto ante el libro? ¿Qué secretos contiene? ¿Qué misterios va a revelar para que algunos quieran destruirla y algunos la amen de tal manera que puedan dar su vida por ella? ¿Qué secretos tiene? Yo no voy a decir nada nuevo, les aclaro. Está claro, estoy diciendo voy a decir lo que ya sabemos todos. Pero ¿qué secretos? Pero está bien hacernos una pregunta. ¿Qué secretos? Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Yo lo he escrito allí, si alguien lo puede leer de la pantalla, puede leer. Está escrito en Reina Valera contemporánea, pero si tenés tu Biblia allí, también puedes seguir la lectura. Esta lectura nos va a dar como la base también del movimiento de las sociedades bíblicas y también de por qué esta Biblia también ha tenido esta historia de gente que la ama y gente que la descalifica. Acá Juan, en este inicio de su evangelio, da una cátedra de cómo escribir. La verdad que todos coinciden, yo no soy especialista en griego, pero Dileo era profesor de griego, ¿no? En el seminario. Bueno, capaz que nos puedas ayudar mejor que yo con esto, pero como se esfuerza Juan allí para presentar luego todo el evangelio, toda la verdad que va a relatar después con sus diálogos. Dice, versículo 1, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saltamos al versículo 9. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la reconoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos
no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y saltamos al versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás, quien lo ha dado a conocer es su Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Esta es la introducción que hace Juan a su evangelio. Bueno, dice muchas cosas. Vieron que hace un juego de palabras con la palabra palabra. La palabra logos, acá está en griego. Y bueno, hay un desafío de la traducción de esa palabra. Por eso, el primer traductor, Reina, pone verbo. Y después los otros traductores van a poner la palabra para logos. Porque es difícil una traducción. En traducción no hay... En idiomas no hay sinónimos 100% equivalentes, hay un desafío allí. Pero está diciendo de alguna manera que Jesús, porque se identifica con Jesús aquí en la palabra, presente desde del inicio de todo lo creado y activo, viene a este mundo a encontrarse con el ser humano y se hace ser humano, se hace hombre y vive, y Juan lo ve. Eso está diciendo. Y acá he puesto el versículo 14 en 3 traducciones para entenderlo mejor, porque ya que tenemos muchas traducciones y versiones en español, suele iluminarnos la lectura de las diferentes traducciones. Dice Reina Valera 60, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La expresión. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Dice otro traductor, Dios lo oí. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y acá en nuestra traducción bíblica, lo que está abajo, Jesús se mudó a nuestro barrio, es una interpretación mía, personal. Entonces, esto es maravilloso. Es como una bendición de Dios hacia el ser humano. Nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para que el creador de todo lo que existe se venga a vivir, no sé, acá al barrio? Bueno, Juan hace referencia a Jesús, y Jesús nació allí como bebé con su mamá María, en un lugar de Belén, en una tierra desconocida, con un idioma desconocido para nosotros, en un hecho puntual, histórico e irrepetible. Eso no es que se repite en cada momento, en cada lugar. Pero de alguna manera, vamos a ver que cuando podemos tener un acceso a la Biblia, que es Dios contándonos cuánto nos ama en nuestro idioma, es una manera de decir, podríamos decir como un paralelo al gesto de Dios encarnándose, un paralelo. La palabra de Dios también se sitúa en nuestro barrio, porque nos habla en nuestra lengua, en un idioma que sí entendemos, que sí comprendemos, con palabras claras y sencillas. Jesús se mudó a nuestro barrio. Es lo que pensó este chico es un chico chorote, grupo ahí, Santa Victoria Santa María, son localidades que están en la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Ahí hay una comunidad chorote, y recibió allí su equipo de audio con el Nuevo Testamento en su idioma, chorote. Y bueno, y está él, como no salía de su asombro. Estos equipos no había tantos, eran para la gente grande, prioridad la gente mayor que no sabía leer,
pero él se enganchó uno ahí y se puso a escuchar y no podía, no quería sacarlo de su oído lo que estaba escuchando, porque por primera vez estaba escuchando. ¿Qué escuchaba? Estaba escuchando la palabra de Dios. No sé, creo que Lucas, estaba escuchando el Evangelio de Lucas, porque allí mismo también se presentó una película basada en Lucas. Estaba escuchando el Evangelio de Lucas. ¿Y qué lo sorprendía a él? Es que estaba escuchando la palabra de Dios en el mismo idioma que habla su mamá con su hermano o con su abuelo, en el mismo idioma cotidiano. Y eso lo cautivó. Por eso, la función de la palabra de Dios, que se va a acercar hacia las personas, que se va a acercar a nosotros, que se ha acercado a nosotros, tiene que ver con que la palabra puede expresarse en ese contexto del lector, en el mundo del lector, en nuestro mundo. Recuerdo, hay una historia que siempre recuerdo haber leído en uno de los manuales bíblicos, que habla de un misionero que está en Perú, y él contrata a una secretaria para trabajar desde la comunidad del grupo étnico, creo que eran los Shipibo, no recuerdo bien ahora, pero ella pertenecía a ese grupo étnico. Entonces ella es secretaria del pastor. Por 8 años estuvo trabajando con este misionero pastor, con su familia, y una mañana llegó a la oficina o a la casa, no sé, habrá llegado, y le dice: tengo que pedirle perdón, pastor. Vengo a pedirle perdón. ¿Y por qué? Dice: porque anoche, en la reunión que tuvimos, yo me entregué al Señor. Entonces el pastor dice: ¿cómo me vas a pedir perdón por eso? Es una alegría para mí. Es estoy feliz contigo, le dice. No, pero el tema es que yo tenía vergüenza de venir a decirle, porque yo hace 8 años que lo conozco. Y he traducido muchos de los sermones a mi lengua. Y lo he escuchado tantas veces. Pero ayer, dice, yo escuché a quien predicaba, lo hacía en mi lengua. Y entendí como nunca había entendido antes el mensaje del amor de Dios. Por supuesto hicieron una fiesta, porque no se trataba de celos ni de nada allí. Pero el impacto, que no hemos vivido la ausencia de Biblias en nuestra historia, no tenemos noción de la dificultad que esto representa. Acá tengo 3 historias, pero el tiempo se nos va, pero les contaría de Víctor, el joven ahí que está de guardapolvo. Estaba viendo la película Jesús es Wichí. Entonces, la película Jesús se programa para ser expuesta así como en fragmentos, para conversar luego. Entonces se ve, por ejemplo, un capítulo, o sea, unos minutos, se corta y después se sigue la proyección el otro día. Porque si no, uno ve todo y se pierde en la posibilidad de conversar sobre lo que está viendo o lo que está escuchando. Entonces, uno de esos momentos, este niño Víctor le hizo: señor, Gladys se llama la maestra de él, señor, dice, ¿es verdad lo que nos enseñaste? ¿Qué? Jesús ama mucho a los niños. Es verdad lo que nos enseñaste. Claro que lo había descubierto él ahora. Él directamente al leerlo o a escuchar la palabra de Dios en su idioma. Allí la otra familia Wichí, y ella, la señora acá es Susana, una de nuestras traductoras, está feliz porque ahí en ese día iniciamos el proyecto de traducción, la Sociológica inició el proyecto de traducción al Wichí del Bermejo. Pero no siempre fue así la historia de la Biblia. Dijimos ya que tenía sus épocas de alegría y de bendición y otras de dificultad. Este es lo que no es el primer encuentro, pero el encuentro más famoso de Atahualpa, Valverde y Pizarro. Esos que han ido al secundario se acordarán, espero, de algo de eso, ¿cierto? El Inca Atahualpa ve cómo Valverde lee su Biblia
Y Valverde lee su Biblia en latín. Y él piensa que el sacerdote Valverde le está hablando al libro. Para Atahualpa esto era un artefacto desconocido, no existía esto por estas zonas. Entonces le pregunta qué le está diciendo al libro, como que va a hablar con el libro, le parece una cosa rara. Entonces Valverde le aclara y dice, no, yo no le hablo, el libro me habla. Ah, ¿y qué te dice? Y acá dice, no solamente el libro me habla, sino que habla Dios. ¿Y qué te dice el libro? Y acá me dice el libro, que Dios me dice, que vos tenés que renunciar a todo tu reinado, entregar las armas y rendirte con tu pueblo, 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Pero ¿y quién lo manda? Y lo manda Dios, lo manda el Papa, lo manda el Rey. Entonces Atahualpa, claro, quiere certificar y agarra el libro y se lo pone en el oído para ver si el libro le hablaba a él también, porque yo quiero corroborar, decía, que me habla. Y bueno, claro, por supuesto que no escuchó nada y tira la Biblia al suelo. Entonces allí los españoles dijeron sacrilegio, sacrilegio, los santos evangelios en el polvo, sacrilegio. Atahualpa es condenado a morir quemado. Le ofrecen si se convierte, no morir quemado, sino que morir apedreado o apalado. Y bueno, él acepta eso, el grupo allí celebra, porque se pone en los registros de la historia, un converso más, como que Atahualpa se había convertido, pero él, la verdad que no sé cuánto pudo haber entendido. Una historia triste en el diálogo entre la Biblia y la gente. Acá son los quipú, no sé si esto también, eso bueno, poco se ve, pero un sistema de escritura o de almacenamiento de información a través de cuerdas y nudos. Entonces había siempre una cuerda principal, hay de estos varios en México, en el Museo de Antropología de México y también, por supuesto, en Europa, en Inglaterra. Entonces, de acuerdo a dónde estaba el nudo atado, marcaba fechas, marcaba datos e información. Entonces, los misioneros ayer dijeron, bueno, está bien, vamos a tratar de que el mensaje de la Biblia, en ese caso no era la Biblia que se traducía, sino que era la liturgia de la iglesia, el mensaje pueda estar puesto allí para que la gente pueda entender más rápido en qué consiste los pasos de nuestra liturgia. Entonces, claro, y una de las cosas que plantearon era Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Entonces acá se armó un lío bárbaro porque los quipú preguntaron, bueno, ¿es Dios o es persona? No entendemos nosotros esto. Definan bien. Y acá dice, y el traductor puso, son 3, más 1, 4, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo y más un Dios en 3 personas. Son 4, más el Papa de Roma, más el emperador o el rey. Los cristianos tienen 6 dioses. Bueno, entonces, ante este grave error de traducción, podríamos decir, porque la verdad que no es un error de traducción, aunque, no sé, el traductor estaba leyendo también cómo se presentaba el texto bíblico, cómo ante eso cabe preguntarnos, ¿será mejor prescindir de los esfuerzos de traducción y que no dejar de traducir la Biblia? Y bueno, gracias a Dios, la historia nos ha demostrado que no. Acá hay 2 imágenes, ustedes pueden ver, uno es San Jerónimo de Estridón, fue el autor de lo que ya conocemos como la Vulgata latina, la Biblia en el latín. Vulgata, de vulgo, viene de pueblo, en el idioma que hablaba la gente del pueblo. Entonces, él es el traductor. Y
fallece el 30 de septiembre del año 400. Entonces, como Córdoba tenemos a él, como la Iglesia Católica lo propone a este hombre como santo de la ciudad, entonces San Jerónimo, y algunos tienen feriado, eso se acuerdan. Pero ese fue como un gran hombre de Dios, yo creo, que trabajó en la traducción, que tomó lo que tenía a su mano, algunos textos se fue en griego y en hebreo, se fue a vivir a Israel, a Belén más precisamente, vivió ahí muchos años, varios años, para terminar su obra. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que terminó, y además recuerden que era un trabajo manuscrito, no impreso. Cuando uno habla de publicación de esa Biblia, estamos hablando de que terminó el trabajo y otro tiene que después empezar a escribir y a transcribir en forma manual. Y lo otro que tenemos allí es Casiodoro de Reina, que fue, de allí viene nuestra Biblia Reina Valera, ¿no? Él fue el primer traductor que hizo un trabajo desde los idiomas originales al español de aquella época, y logró publicar en el 1569, en septiembre, la primera Biblia completa en idioma español, traducida de los textos de los idiomas originales. Quiere decir que no lo traduce, no toma a Jerónimo y su traducción para traducir, sino va un poquito más atrás y va a ver el griego y el hebreo. Entonces, llegamos a la fecha esa de septiembre, y en Argentina y en varios países del mundo, allí como quedó instalada septiembre como mes de la Biblia por estos dos personajes, estos dos hombres de Dios. Y acá habría que aclarar, ¿cierto?, que nosotros tenemos nuestra Biblia, se llama, que la más usada en América Latina por la Iglesia Evangélica, Reina Valera. Entonces, él es Reina. ¿Y Valera dónde está? Bueno, Valera fue otro traductor que hizo una revisión posterior en el año 1602, fue que la terminó. Entonces, luego, bueno, esa revisión se llamó Biblia del Cántaro, y luego empezó a llamarse por sus nombres, los nombres de las personas que habían trabajado. Y de allí nuestra Reina Valera, que desde ese entonces ha acompañado a la Iglesia evangélica por tantos años. Estos dos personajes, podríamos poner también a Valera, Reina Valera también, yo no, por una cuestión de estética de la imagen no me entraba en el cuadro para poner otro. Estos dos van al texto bíblico y hacen lo mejor que tienen para traducir la Biblia. ¿Por qué? Porque entienden que la palabra de Dios debe ser necesariamente puesta en un idioma que la gente hable y entienda. Miren qué lindo que dice acá Eclesiastés. Me encanta, y me gustaría a mí que me hablen así alguna vez, o a cualquier maestro, o cualquier oficio, ya sea que puede ser artesano o cualquiera que tengamos, pero dice: entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. ¡Wow! ¡Qué generoso!, digo yo. Todo lo que sabía lo compartía, o lo compartió en ese momento. No se quedaba con nada, porque hay un concepto, ahora ya no es tan usado en educación, pero que yo me guardo la información, y con al guardar mi información tengo cierto todo desacomodado. Al guardar la información tengo cierto poder. Acá no, acá sabe que la información vale más cuando está entre todos. Y después dice: todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo, y además hizo una gran colección de proverbios. Está específicamente hablando de su función ahora ahí en Eclesiastés. Y miren cómo dice, lo puse en rojo yo para resaltarlo: siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Siempre
siempre se procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Creo que este sentimiento está en muchos de los autores bíblicos. Lucas, cuando empieza su carta, dice: querido Teófilo, excelentísimo Teófilo, he investigado para poner en orden, para contarte lo que sucedió. Y muchos quienes han participado tienen que ver con eso. No solamente quienes se cuidan en ser veraces en lo que van a escribir, inspirado por Dios, sino ponerlo en una manera clara, que se entienda, y una manera una manera bella, incluso también. Por eso tenemos tanta poesía en la Biblia. La Biblia está llena de poesías. La poesía bíblica ocupa un gran porcentaje y nos anima y nos inspira la poesía. Narrativa también, o el mensaje profético también, o apocalíptico también, los evangelios también, pero la poesía tiene ese poder para esperarnos. Uno lee un salmo, por ejemplo, va a leer un salmo a los 20, después lo lee a los 40, y después lo lee a los 60. Yo no sigo porque ya no, hasta ahí llegué, 62, pero increíblemente tiene ese recurso inagotable de la palabra de Dios que te va a decir cosas nuevas, aunque las haya leído antes. Esa es la palabra de Dios. Isidro Ovildes, en otra ocasión le contaré la historia, pero acá me gustaría detenerme un poquito con Orlando Sánchez. Ya son las 8. Orlando Sánchez es un traductor, falleció en la época de pandemia, pero él vivió en el Chaco, entre Castel y también Roque Sáenz Peña. La verdad que sabía 5 idiomas, o 6, o sea, es un iluminado por Dios y la tarea que hizo en la traducción de la Biblia. Pero, por ejemplo, cuando él dialogamos, es real, dialogamos, por ejemplo, le pregunta: ¿cómo te fue en el camino? Pero cuando estamos pensando los dos en la misma palabra, tenemos imágenes mentales diferentes, simultáneas. Porque él está pensando en un camino y yo estoy pensando en otro camino. Entonces, acá, aunque estamos hablando los dos español, castellano, estamos visualizando diferentes cosas cuando hablamos de lo mismo. Entonces, y por ejemplo, también cómo está la familia. Y cuando él piensa en familia, piensa en un grupo de familia de no menos de 20, 25 personas. Porque está el sobrino nieto, el nieto del nieto, el otro. Un grupo grande. Yo cuando pienso en familia, pienso que somos 4 nomás en mi casa. Entonces pero tengo hermanos, 2 hermanos, tengo sobrinos, tuve padres, no los puse yo en mi imaginación mental en el diálogo, ¿no? Entonces, y por ahí va una pregunta, y esto es real. ¿Cuántos nietos tenés, Orlando? Le pregunté. No sé, che, me dice. Entonces yo pensé, ahí va el pensamiento. ¿Cómo puede ser este hombre tan iluminado, tan leído, tan capaz, fue maestro ilustre? Por su fallecimiento, se conmemora en el Chaco el Día del Maestro Indígena, en memoria de él. Doctorado honoris causa por la Universidad de Rosario. ¿Cómo puede ser? ¿Y él qué está pensando? Está pensando: ¿y este gringo sonso? Mira la pregunta que me hace. No puedo, las personas en las cuales me rodeo y mis nietos más, no puedo numerarlos. Si los numero, los desnombro. Él me puede decir el nombre de cada uno, me puede decir las circunstancias que nació, las circunstancias que están viviendo ahora, pero no numerarlos. Entonces ya ahí descubrimos que hay mundos diferentes, culturas diferentes, que la traducción no solamente alcanza con traducir, buscar sinónimos de palabras, sino que debe meterse necesariamente en la cultura de cada uno, en la cultura destino.
tenemos que entender la cultura de los tiempos bíblicos y entender la cultura a las cuales se va a traducir la Biblia. Y entender nuestra propia cultura. Ese es el gran desafío, el gran desafío. Yo voy muy rápido porque... Y esto para... voy a ir rápido para marearlos un poco, pero no se asusten. Y hablemos un poquito de los formatos. Dijimos, yo pienso en Biblia. Formatos, ¿en qué pienso? En esto, básicamente. Pero acá está la Biblia del Oso, que hizo Reina, ¿se acuerdan? Ustedes la han visto. Pero ¿qué pasó antes? Antes de eso, el texto bíblico estaba soportado primero que escrito en forma manuscrita. Segundo, que el papel apareció luego en la historia. Entonces el soporte tenía que ver con el papiro, que se escribió en un tiempo, pero sobre todo en pergamino. Pergamino en la piel del cordero, que se aplasta, que lleva un tratamiento, y después se puede escribir sobre eso. Esto es una foto de cómo están algunos de los manuscritos más antiguos los que tenemos acceso luego de un gran descubrimiento en mitad del siglo pasado allí en Qumran. Y están escritos en un idioma distinto al nuestro. Está escrito en griego, en un griego que está todo en mayúscula o mayormente o todo en minúscula, sin separación entre palabras, sin signos de puntuación. Es un desafío para los traductores. Antes de eso, o paralelamente con eso, estaba el rollo. No era un libro, era un rollo. Que tenía acá se ve un solo palo, pero tenía dos palos que se iban abriendo, enrollando uno y desenrollando el otro. El libro de Mateo ocupa 7 metros para escribirlo más o menos así, en un material. Y era muy caro. Antes de eso, bueno, acá aparece, este es el formato códice. Formato códice del rollo, pasamos a esta tecnología del códice. La iglesia primitiva lo usó muchísimo y fue como impulsor. Fue de los primeros que en usar el formato códice. ¿Por qué? Porque el formato códice, es decir, formato libro, con un cuadernillo doblados, que nos facilitaba la búsqueda del texto, era más fácil, más económico, y bueno, la iglesia lo usó muchísimo. Pero antes de eso, esto que ven allí, está más en chiquito, pero son tablillas de arcilla. Y los hebreos, cuando uno lee, por ejemplo, de una carta de un rey que le escribe a otro, normalmente tiene que ver con ese formato, ese soporte en la arcilla. Los hebreos usaban mucho las cosas que se rompían y bueno, las conservaban y allí escribían también. Antes que eso, en piedra. Esa es una foto del estanque de Siloé y otra de la piedra moabita. El texto en piedra. Y ahora, los que recién hablamos, y acá muestro una traducción intersemiótica, es decir, que vamos a salir del sistema de la escritura para ir a un sistema de comunicación en lengua de señas, que también es un idioma diferente. Entonces, cuando pensamos en Biblia, la Biblia o la palabra de Dios, tenemos que pensar en todo eso. Y ahora nos dice que está todo soportado en la nube. Hace un par de años, o menos capaz, yo quería comprar unas memorias externas para guardar fotos y videos que tenemos, y nos dijeron, no se compra más eso, ahora hay que guardarlo en la nube. Todavía me sigue dando cierto temor, porque un viento viene y se nos lleva todas las nubes, pero no, dice, es muy seguro. Pero en la nube. Ahora, yo me he preguntado esto. Antes de eso, de la piedra, la palabra de Dios estaba soportada en la memoria de la gente. Porque Dios se reveló y se mostró a Abraham y después él tenía que hablarle a los hijos y después a los hijos,
esos hijos a sus hijos. Generación en generación, en la memoria. Ahora, sí. Claro. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿acaso no parece muy frágil todo? ¿No da un poco de temor al principio porque es muy vulnerable? ¿Cómo la palabra de Dios segura que nosotros tenemos en este largo camino de formato soportada? ¿No un poco de miedo? Y aparece Jesús diciendo, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y dónde asentamos nosotros nuestra confianza? Es como la manera de actuar de Dios a veces. Miren, si yo fuese Dios, menos mal que no soy, no quisiera serlo ni nada de eso, pero yo digo, Dios para revelarse a la humanidad fue a elegir un pueblo hebreo, que comparado el pueblo hebreo con otros pueblos que llegaron a ser imperios de la historia, eran insignificantes. Algunos arqueólogos piensan que los hebreos eran como hasta más retrasados de la gente que los rodeaba. Por ejemplo, en la época del hierro, dice que ellos fueron tardíamente, incorporaron el hierro para sus herramientas o sus armas. Otros no, dicen que estaban como a la par de los pueblos semitas. Pero de todas formas, no es el imperio babilónico, ni el imperio egipcio, ni el imperio griego, es un pueblo. Y por allí se quiso revelar. Y cuando quiso enviarnos el corazón mismo de su mensaje, en lugar de elegir una familia acomodada de la sociedad del primer siglo, protegida por las leyes o con dinero, no, eligió a una familia pobre de Nazaret. Nazaret aún está en la ladera de una montaña pequeña. Una familia, una niña casi adolescente, una adolescente, y allí con ella inicia ese plan que como leímos en el Evangelio de Juan, de encarnación, de hacerse hombre. Y desprotegida, porque tienen que huyen, tienen que salir de su país y está totalmente vulnerable. Es como es la manera de ver de Dios o de que Dios tiene de actuar. Y el apóstol Pablo dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¡Wow! ¡Qué palabras la de Pablo! Un tesoro que le excedía, puesto en él, que era frágil. Y lo mismo pensamos nosotros hoy. Y perdón que pongo la foto de la fachada de la iglesia, pero la puse intencionalmente, porque nosotros tenemos un rol en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra familia, como iglesia, y que somos pocos, sí, y somos frágiles, sí, y somos vulnerables, claro, pero Dios nos puso ese tesoro, que es su palabra, en nuestras manos, para poder compartirlas a otros, con gestos, con ayudas, comprometiéndose, con palabras, con prédicas, con diálogo, de mil maneras, de diferentes maneras. Pero Dios nos puso. La historia de la Biblia es un largo camino, así como nuestra propia historia. Podríamos haber encarado por otras tareas. Y yo sé que no respondí todas las preguntas, pero es una tarea de que de cada día tenemos que preguntarnos, ¿pero qué es la palabra de Dios para mí? ¿Es importante?
Y bueno, si es importante, me animo a leerla. ¿Y de dónde, cómo llegó a mis manos? Y bueno, y gracias, Señor, porque ni sé lo que han caminado o sufrido o trabajado quienes han trabajado para ponerla en mi idioma, en español. Yo la compré, me pareció cara, porque así parecen caros, o sea, 10.000, 15.000, no sé cuánto, parece cara, pero detrás de eso hay una larga historia de gente comprometida. Dios puso esta palabra de Dios en nuestras manos, que somos frágiles, pero para que siga andando, para que sigamos compartiendo esa buena noticia con todos. No importa el formato, en el celular o en el texto. Quizás vengan otros futuros, pero quizás lo más importante es la clave encarnacional que dijimos. Ponerse al lado de otro y hablarle de la bondad de Dios que está revelada en la Biblia para nosotros. Acompañar a alguien, ir al paso del más lento, reír con los vecinos, con la familia y llorar en los tiempos de dolor. Ese es el gran desafío que quiero dejarle a la iglesia en este mes de la Biblia.